Conectados los tres transformadores monofásicos 34.5 2.4 en la conexión que le sugerían de colocar los devanados secundarios conectados en estrella para poder registrar la falla a tierra. Esto no es posible porque el voltaje en la salida tiene que ser el voltaje de fase del transformador por raíz de 3 al ser conectados en estrella. Aquí se los voy a demostrar. Voltaje de alimentación 34.5, voltaje de salida entre fases 4100. 4100 que precisamente nos da un voltaje de fase a neutro de 4100 en raíz de 3 de 2.4 kV, porque en realidad es el voltaje que existe a la salida de cada uno de los devanados. Aquí lo podemos apreciar, lado secundario, voltaje pues con respecto a su lado complementario, y nos da exactamente los 2.4 kV. Bajo estas condiciones ocurre lo mismo si tuviera yo el neutro flotante y se provocara una falla a tierra. No existe circulación de corriente, no existe un camino de retorno, pero nuevamente los voltajes de las fases respecto a tierra cambian. El de la falla se va a 0 volts, mientras que los otros se van a voltaje de línea, 4082 volts, 4.082 kV. Pero ya no ocurre eso si existe un punto de enclavamiento, un punto fijo de referencia, que en este caso es el punto común de la estrella. Si bajo esas condiciones se produce la falla a tierra, entonces sí existe un camino de ese transformador conectado a tierra. Se circulan los 6500 amperes, el voltaje se va prácticamente a 0 volts, pero los voltajes de las otras fases se mantienen en los 2.1 kV. Si retiro la falla, no cambia prácticamente el voltaje se disminuye por la caída de tensión de los devanados del transformador, por la impedancia del transformador, pues, pero no se eleva como ocurría cuando se sale del neutro. Son dos condiciones totalmente diferentes. En cuanto a potencia del transformador, se tiene a corriente nominal del transformador lado primario o de cada uno de los transformadores. Cada transformador está suministrando los 2000 watts, pero vean una diferencia importante. Cada uno 2000 watts, en total los 6000. Si lo comparamos con la delta, la corriente de línea siguen siendo los 100 amperes, los 98. La corriente de fase del transformador, ¿sí?, siguen siendo los 56, 58 amperes. Eso es correcto, están a plena carga. Por el lado secundario, la corriente de fase del transformador son los 818 y la de línea, pues es lógico que sean los 818 porque en un transformador en estrella la corriente de línea es la misma corriente que la de fase. Comparado con la delta anterior, aquí ustedes tenían 1400 amperes, porque la corriente de línea de una delta es la corriente de fase por la raíz de 3. ¿Cuál es la diferencia entonces? Que aquí la corriente se disminuyó en raíz de 3, pero el voltaje se aumentó en raíz de 3. La potencia pues es la misma. Bien, si nos vamos por formas de onda de corriente y provocamos la misma falla a tierra, y vamos a reacomodar en una escala diferente, vemos cómo, vamos incluso a poner este arriba del otro para que se aprecie la secuencia. Ahí está. Vemos cómo están desplazadas 120 grados las corrientes de entrada, la línea 1, la línea 2 y la verde, que viene siendo la línea 2 con respecto a la línea 2 con respecto a la línea 3, otros 120 o 240, 1 contra 3. ¿Qué ocurre? Y todos tienen la misma magnitud. ¿Qué ocurre si yo produzco una falla a tierra en el lado secundario? Si existe retorno, o sea, si ponemos o abrimos el neutro y conectamos a tierra, no sucede nada porque no hay circulación de corriente. Pero ¿qué pasa si existe ese camino de retorno? Quien va a alimentar la corriente de falla, vamos a ver, en este caso es del lado del
secundario del transformador únicamente es este devanado. Y este devanado, ¿quién lo va a alimentar? Pues lo va a alimentar esta línea que viene por aquí, va a dar vuelta por aquí y a buscar la otra línea. Y la otra línea está acá. Quiere decir entonces que la corriente tiene que aumentar aquí y tiene que aumentar acá. Y en dirección contraria. Aquí entrando, acá saliendo. Pero la suma vectorial de estas tres corrientes sigue siendo cero. No se puede ver una corriente de falla a tierra en el lado primario de un transformador en delta porque su suma vectorial sigue siendo cero. Aquí lo vamos a demostrar. En el momento que pongo la falla a tierra, la corriente de esta línea, como lo habíamos previsto, se incrementó en la relación de transformación, da vuelta por aquí y está saliendo por acá. Sale menos que la que entra. ¿En qué diferencia? En la diferencia de los 98 amperes que están tomando los otros transformadores. Si lo vemos en el osciloscopio, voy a cambiar la escala de la línea fallada. Vemos cómo ha cambiado el ángulo, ya no son 120 grados. Voy a cambiar también la otra que viene siendo la línea morada. Vemos cómo aquí entre la corriente de la línea morada, que es esta, entre la corriente de la línea verde, que es esta que va por aquí, que es este osciloscopio, y la de la morada, que viene siendo la de la línea 2, vemos que están desplazadas, déjenme ver aquí, este osciloscopio, ¿cuál es? Estoy perdido. Este osciloscopio es este es este otro. La corriente morada es esta línea, que es de 95 amperes. La corriente de la línea verde es esta, que es 500 amperes, y que tengo precisamente la escala cambiada. Están desplazadas en un ángulo de casi 180 grados en relación a las corrientes primarias de la fase naranja contra la fase guinda, pues resulta ser que están desplazadas ya no los 120 grados. Las sumas de las tres sigue siendo cero. O sea, una residual sigue siendo cero. Si yo quito el cortocircuito, cambia las magnitudes, vamos a poner la misma escala, con el mismo valor, pero desplazadas exactamente 120 grados. Por lo tanto, la residual sigue siendo cero. Ahí pues queda demostrado que no es posible ver una falla a tierra por el lado primario de una conexión en delta. Con esto podemos demostrar que no es posible realizar esta conexión. Se tiene la misma potencia, se transfieren los mismos 6000 kVA, pero con diferentes voltajes.